Muy bien, yo he visto por ahí gente disfrazada, digo, a lo mejor me estoy saltando algo, a lo mejor viene alguien antes de mí, pero se ve que es para después. Muy bien. Pues os cuento que, como os han dicho, me llamo Israel y sí me gustaría simplemente presentarme un momentito y deciros que la presentación enseguida estará. Vengo desde Ponferrada, pero bueno, nací en Salamanca, Castilla y León. Mis padres decidieron obedecer al llamado de Dios y nos fuimos de misioneros. Bueno, se fueron ellos, pero como yo era pequeño y no tenía capacidad de quedarme, me tuve que ir yo también. Y nosotros somos 5 hermanos de padre y madre, yo soy el segundo, y fuimos a vivir a Murcia. Y allí en Murcia pues estuvimos unos años. Y os contaré un poquito de mi testimonio, no porque quiera hablar de mí, sino porque es el ejemplo que tengo más a mano en mi vida, mi persona. Bueno, pues el Señor se llevó a mi padre cuando yo tenía 13 años, me quedé huérfano de padre y al tiempo pues fuimos a vivir a Soria. Entonces estuve viviendo otra vez en Castilla y León unos años y después estuve un tiempo como profesor de español en el extranjero, soy maestro de francés y finalmente pues desde hace ya 18 años vivo en Ponferrada, León. Entonces me casé, tengo 3 hijos y esa es mi familia. Creo que puedo... No, ahí. Oye, me he pasado. Mi esposa se llama Abigail y tengo 3 hijos, Jasiel, Eva y Neiel. Y la verdad que los 3 ya son bercianos, nacidos en esta provincia que se llama El Bierzo, en León, y estamos allí contentos sirviendo al Señor. Y cuando tuvimos a los de Únete a la Causa, pues pudimos disfrutar, conocer un poquito más de palabra de vida, y la verdad que es una alegría pues hoy hacerlo realidad. Yo siempre llego tarde a todo, porque a mí me hubiera gustado, de verdad, de corazón, estar ahí sentado con la edad que tenéis ahora. Así que disfrutadlo, chicos, porque yo no pude disfrutar cuando era pequeño de ningún parque de bolas y ahora me quiero meter con mis hijos y no puedo. Nunca estuve en la Warner, no existía PortAventura y ya casado fue la primera vez que fui a un parque de atracciones y ahora me entero que hay un campamento tan chulo que nunca disfruté de crío y entonces digo, bueno, llego tarde, pero me alegro de estar aquí, aunque sea desde el otro lado, veros disfrutando y espero que Dios os hable en estos días lo que Él primeramente me ha hablado a mí, a mi corazón. Soy profe, yo enseño en los colegios, soy profesor de religión evangélica, enseño la Biblia y aparte soy pastor en la iglesia de Ponferrada y Astorga. Y si alguna vez queréis, pues estáis invitados. Entonces, esa es un poquito mi vida y quizá, como os dije, iré contándoos un poquito más porque es una manera también de que veáis que yo era un chaval, pues como muchos de vosotros, que durante mucho tiempo el Evangelio me resbalaba así por los lados y no estaba tan atento hasta que el Señor habló a mi vida y a mi corazón. Entonces, ¿qué os parece si tenemos una oración? Le pedimos al Señor que nos hable y comenzamos. Señor, háblanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sabéis? Una de las cosas más curiosas que yo he visto a lo largo de mi vida es que tendemos a normalizar todos. No sé cuántos sois de iglesia, pero al final nos acostumbramos a todo y lo vemos como algo normal. Cuando yo llegué a Ponferrada, me parecía increíble el castillo. Yo llegué y dije, qué castillo más impresionante. Pero ahora paso y a veces ni me giro a mirarlo, porque ya me he habituado, ¿no? Y creo que eso pasa con el Evangelio y con el privilegio que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Yo he tenido la oportunidad de estar en países árabes en los que el Evangelio está perseguido y valoran muchísimo el poder reunirse. Y a lo mejor nosotros, como es algo que hacemos habitualmente, no lo valoramos. Pero en la Biblia me gustaría preguntaros, ¿qué creéis que es lo primero que Dios santificó? Pero primero vamos a ver qué es santificar. A veces pensamos en santo, una persona así, que tiene así una aureola, ¿no? Y una persona que no peca. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que santificar es poner algo aparte, con un uso exclusivo. Y a mí me gusta viajar y hace unos años se puso de moda una máquina que tú coges 5 céntimos y 1 euro, no sé si lo habéis visto, y entonces pues tiene como 3 modelos para hacer la moneda. Tú metes 5 céntimos, los metes en esa máquina, giras y te convierte los 5 céntimos en un recuerdo que dura para toda la vida. En este caso este es de la Catedral de Lugo. Yo vivo más cerca de Galicia que de León, aunque pertenezco a la provincia de León. Fuimos de visita, lo hice, tengo de un montón de países, nos gusta coleccionarlo a mis hijos y a mí. Pero lo cierto es que
estos 5 céntimos son solo 5 céntimos, pero van a ser ya especiales para siempre. 1 céntimo, tú lo ves, le das una patada casi. 5 céntimos, dices, no me merece la pena ni agacharme. Pero ahora estos 5 céntimos se han convertido en algo mucho más valioso, porque yo, de entre todos los céntimos de mi cartera, decidí que este iba a ser un recuerdo, y ahora es algo importante. Y yo creo que tenemos que entender que de entre todos los minutos y horas que vamos a estar en este campamento, sería bueno que pensásemos qué es lo primero que Dios santificó. ¿Alguien lo sabe? En la Biblia, ¿qué es lo primero que Dios santificó? Podéis responder. Eso de que no hay respuestas falsas o equivocadas es mentira. Os podéis equivocar, pero no pasa nada. ¿Qué es lo primero que Dios santificó? Claro. Lo primero que Dios santificó no fue una persona, no fue un lugar, no fue un objeto, no fue un animal. Lo primero que Dios santificó fue el tiempo. Dice que en la creación, que Él creó, en el 7º día, creó el día de reposo y lo santificó. Efectivamente, lo que Dios santificó fue el tiempo. Y me gustaría que por un momentito pensemos que de aquí hasta las 2 que terminemos, espero que sea un poco menos, que pensemos que este tiempo que vais a estar aquí, que sea un tiempo santificado, que Dios, lo vamos a apartar para Dios y para que Él nos hable. Así que vamos a dar comienzo y me pidieron que hablase de este tema, de la cultura y de ir en contra de la cultura. Y como tengo 4 sesiones, lo he dividido en 4 partes y hoy vamos a estar hablando sobre la identidad. Porque sabéis, nuestra cultura, una de las cosas que hace es que te dice que tú puedes autodefinirte. Tú puedes ser lo que tú quieras. Tengo un amigo americano que dice que en una ocasión en una biblioteca en los Estados Unidos, una mujer que era una animadora sociocultural fue a un colegio y había chavales chiquitillos y entonces les dijeron, venga, cada uno vais a poner un papel, ¿qué queréis ser de mayor? Y todos vamos a gritar muy fuerte, en inglés, pero bueno, os lo digo en español, si lo puedes soñar, lo puedes conseguir. Y entonces llegaba uno y decía, yo quiero ser astronauta. Y entonces decía la chica, venga, la de 3, 1, 2 y 3. Lo puedes soñar, lo puedes conseguir. Y todos aplaudían. Llegaba otro papel, yo quiero ser modelo. Y todos, venga, pues si lo puedes soñar, lo puedes conseguir. Y entonces todo el mundo motivándose y decía, todo lo que puedas soñar, eso lo vas a conseguir. Hasta que un niño pequeño se le ocurrió que quería ser un Pokémon. Y entonces dijo, yo quiero ser un Pokémon. Y claro, ya conforme estaban leyendo el papelito, ya notaron que eso era un poco raro, pero aún así, pues como había que repetir el mantra, pues dijeron, venga todos, lo puedes soñar, lo puedes conseguir. Y todos chillándolo, hasta que hubo un niño chiquitito que dijo, no, no puede, no puede. No puede, por mucho que te esfuerces, no puedes. Y vivimos en una cultura que te quiere hacer creer que si tú quieres ser otra cosa que lo que eres, que puedes serlo. Y es un engaño del diablo. Nuestra cultura nos engaña y nos quiere hacer creer que nosotros podemos ser lo que nosotros queramos. Y dice la Biblia que ¿quién puede añadir a su estatura 1 centímetro, 1 palmo, 1 codo? Somos aquello que Dios ha hecho. Mañana estaremos viendo también hacia dónde vamos, el propósito de nuestra vida. Hablaremos también contra la cultura de la comodidad y lo que Dios nos pide, que es un alto precio, es un sacrificio. Y finalmente hablaremos de nuestra misión. En una cultura en la que tú solo importas, Dios te dice, tú estás aquí si te conviertes para pensar en el prójimo y en lo que Dios quiere para el mundo. Y tenemos una misión como cristianos. Así que no sé si tú eres creyente o no lo eres, pero Dios hoy quiere hablarte y se lo hemos pedido y yo creo que Él es capaz de darnos aquello que nosotros le pedimos. Pero no porque nosotros lo hayamos soñado, sino porque está en la mente y en el corazón de Dios. ¿Sabéis? A mí no solo me gusta que haya predicación de la palabra, sino que la predicación tiene que convertirse luego en algo que vivir en nuestras vidas. Si no, sería solo pues una lección. Yo no vengo a daros una lección, yo vengo a que el Espíritu Santo, a través de mí, de su palabra, os hable para que eso os lleve a la acción, hagáis algo. Y me gustan mucho las aplicaciones. No solo las aplicaciones del móvil, que ahora os explicaré, sino que todo lo que aprendamos que tenga una aplicación útil. ¿Cuántos de vosotros consideráis que hay alguna asignatura en vuestro instituto que no os va a servir para el futuro? Hay bastantes asignaturas que luego no tienen una aplicación, pero las tenemos que estudiar porque es un medio, vamos aprendiendo hasta llegar a ser, pues no sé, ingenieros. Si tú vas a ser ingeniero, dices, ¿yo para qué quiero aprender sintaxis? Y eso es complicadísimo, ¿verdad?
Y si vas a ser lingüista, ¿para qué necesitas las matemáticas difíciles? Y Dios es un Dios práctico y que quiere que lo que aprendamos lo pongamos por obra. Así que vamos a estar hablando hoy, después os voy a hablar de una aplicación que se llama Speed Test. ¿Cuántos la conocen? Es una aplicación que te hace ver cómo va tu conexión de Wi-Fi, de Internet, y vamos a ver cómo está nuestra conexión después con Dios. Así que, dicho esto, me gustaría resumirlo rápido. Contra la cultura del conformismo, nosotros vamos a estar hablando de una dirección divina. Contra la cultura de la autodefinición, que es hoy, nosotros vamos a estar hablando de una identidad en Cristo. Contra la cultura de la comodidad, vamos a estar hablando otro día de sacrificarnos por el Señor. Y contra la cultura del pecado y la cancelación, muchas veces Dios quiere que vivamos en santidad y con una misión. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver hoy y os invito ya a que sigamos un pequeño guión. Acompañadme, por favor, a Génesis capítulo 3 y después estaremos yendo también al libro de Daniel, porque sin duda, cuando pensamos en ir contra cultura, una de las figuras más importantes de la Biblia para eso es Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Génesis capítulo 3. Vamos a dar lectura. Y solo unos versículos cortitos. Dice así: pero la serpiente, 3.1, Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Pero es que no solo dice eso, dice, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Dónde está la mentira del diablo? A veces para que algo nos convenza tiene que tener algo de verdad. Si no, no nos lo creeríamos. Pero el diablo es astuto, la serpiente es astuta. Y lo primero que hace es poner en duda algo. Yo he puesto la imagen de un espejo porque creo que Dios lo que pretende es que veamos quiénes somos realmente. Y cuando tú ves realmente quién eres, te das cuenta de para qué estás hecho. Un matrimonio fue a un safari a África y había un león que había sido pues maltratado por su propia manada y decidieron llevárselo y le dejaron que se lo llevara y se le llevaron a vivir a un poblado y entonces criaron al león entre ovejas. Y lo curioso es que este león empezó a actuar como una oveja, hacía todo como las ovejas, saltaba como las ovejas, incluso sus sonidos no eran propios de un león, hasta que dice que un día este león, siendo más mayor, estaba en el campo y vino otro león más grande, lo cogió y lo arrastró hasta un lago. Y cuentan que le hizo ver su reflejo en el agua y entonces el león grande hizo un rugido. Entonces la oveja intentó y el león grande le volvió otra vez a hacer el rugido fuerte y de nuevo él y no sabía rugir, hasta que viéndose en el reflejo dijo, yo soy lo mismo que esta persona, que este león que tengo a mi lado, y al final ese león acabó rugiendo por imitación. Nosotros vivimos en una cultura que si nos rodeamos de personas que no saben quiénes son realmente en Cristo, nosotros vamos a estar viviendo no como hijos de Dios, no como personas creadas por Dios a su imagen y semejanza, sino que podemos llegar a confundirnos. Y sabéis, esto es una batalla muy fuerte que empieza en el Génesis. Lo primero que Dios les dice es, no comáis de ese árbol, porque moriréis. Y le dice Satanás, no moriréis. Entonces, ¿quién miente? Y la curiosidad es que cuando comen, no comen y caen fulminados al suelo, sino que siguen viviendo. Entonces parece que Satanás tenía razón. Lo cierto es que en el momento en que comieron, empezaron a morir, empezaron a envejecer. Ellos fueron creados eternos, pero ahora sí que iban a morir. Y la otra mentira fuerte del diablo era que les dijo, conoceréis el bien y el mal. Y hay una media verdad, porque lo único que conocieron fue el mal. El bien ya lo conocían. ¿Y para qué querían el mal?
para nada, ojalá nunca hubieran conocido el mal. Pero por el hecho de desobedecer a Dios, de no entender que el diablo lo que quería era cambiar su identidad, ellos pecaron. ¿Y sabéis cómo toca su identidad? Les dice, seréis como Dios. Seréis como Dios. Pero ¿y quién te ha dicho que sea mejor ser como Dios? Si Dios te ha creado como una criatura, mantente como una criatura. Es mucho mejor ser aquello que Dios te ha diseñado para ser. Y Satanás siempre ataca la identidad. Seréis como Dios. Ellos ya estaban hechos a imagen de Dios, pero eran criaturas. Y ellos dijeron, no, tú puedes, le dijo el diablo, vosotros podéis decidir quiénes sois. Podéis ser dioses. Y lo que sucedió es que empezaron a morir y se convirtieron en pecadores. Y qué triste, porque cuando eres pecador, lo que mejor se te da, ¿sabes qué es? Pecar. Y el pecado hace daño. Créeme que en los años de vida que tengo, me he dado cuenta del pecado y los estragos y el daño que hace en las vidas de las personas que me han rodeado. Y aunque el diablo nos quiera engañar, Dios dice, tú eres una criatura de Dios. En primer lugar, somos criaturas de Dios. Luego veremos qué hay que hacer para ser un hijo de Dios. Pero sabéis, si vamos a Génesis capítulo 11, si seguimos leyendo, vamos a ver que de nuevo las personas siempre tienen esa tendencia a no conformarse con ser criaturas, sino que quieren siempre que el orgullo les lleve más allá. El primer pecado fue el de Satanás, que quiso también ser como Dios. Pero dice Génesis capítulo 11, en el episodio de la Torre de Babel, que dice el versículo 3, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Era, por así decirlo, puro ego. Querían llegar a ser como Dios de nuevo. Y lo que sucede es que Dios se enfada y confunde las lenguas, y de ahí que no nos entendamos bien con nuestros hermanos que están de otros países, porque Dios confundió la lengua de las personas. Y esto nos hace ver que Babel significa confusión, significa que no te entiendes con la otra persona. Y qué importante es entender que vivimos en un mundo muy parecido a Babel. Y curiosamente, Babel acabó siendo después Babilonia. Y ahí es donde os quiero llevar. Cogieron a Daniel y a sus amigos y se los llevaron a Babilonia. Y allí en Babilonia les tocó sufrir el desarraigo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 jóvenes que los desarraigaron de Jerusalén y se los llevaron a Babilonia. Y estando allí, no les dijeron de buenas a primeras, os vamos a torturar para que dejéis de creer en Dios. No fue así. ¿Sabes lo que les dijeron? Lo primero, venid aquí. ¿Tú cómo te llamas? Daniel, Dios es mi juez. Pues te vamos a cambiar el nombre. Tú ahora vas a ser Belsasar. Y llegó Ananías y dijo, ¿tú cómo te llamas? Ananías. ¿Qué significa tu nombre? Y Ananías también es un nombre bíblico, y precisamente Ananías significa que Dios ha sido misericordioso. Y entonces le dijeron, te vas a llamar Sadrach, que era un dios, el dios de la luna para ellos. Llegó el siguiente, ¿cómo te llamas? Misael, que significa quién es como nuestro Dios. Y dijeron, no, a partir de ahora te vas a llamar Mesac. Y al último, que precisamente se llamaba Azarías, que significa que Jehová, Yahvé, ayuda, le dijeron, ahora te vas a llamar Abed-nego, siervo de Nebo. Y a cada uno de ellos les mezclaron su nombre con cosas de la cultura pagana y con nombres de dioses. Y yo creo que vivimos en un mundo, y llegamos ya al momento de la aplicación en parte, que es como el Génesis cuando el diablo confunde a Adán y Eva, que es como en Babel cuando la gente quiere quitar a Dios y ponerse ellos, es lo que se conoce como el humanismo en nuestra sociedad. Y no solo eso, sino que en Babilonia se les confunden los nombres. Y yo os pregunto, ¿no está pasando lo mismo en nuestra sociedad? Las verdades de Dios se están intentando cambiar por la verdad que tú te quieras imaginar. Y hemos llegado a un punto de que hay chavales que no tienen claro ya ni si son humanos del todo o no.
¿verdad? Y dicen, yo es que me siento un poco perro hoy. Y cuando eso lo decíamos hace 30 años, pues entendíamos que era una persona que se sentía un poco vaga y que no quería trabajar. Pero no, ahora es verdad, se sienten perros y quieren actuar como tal y nos quieren, en cierta manera, a los que no queremos ir por el camino de la confusión, nos quieren hacer creer que somos intransigentes por no aceptar esas cosas. Pero si Dios te ha creado un hombre, ¿qué eres? Un hombre. Dios dice, eres un varón, yo te he creado varón. No, pero tú puedes elegir lo que seas, no. Y si lo haces, vas a sufrir mucho, porque estás siendo aquello que Dios no ha diseñado. Dios te ha creado una mujer, Dios te ha creado una hembra. Tú dices, no, yo es que quiero ser otra cosa. Vas a tener problemas, porque te estás saliendo del modelo divino. Yo es que ya no quiero ser humano, ahora quiero ser transespecie. Vas a tener problemas. Y todo eso que la sociedad está queriendo implantar, porque es Babel, vivimos en Babel, vivimos una era de la confusión, todo eso rompe a las personas. Rompe a las personas y les hace sufrir enormemente. Y en aras de la libertad, lo que les hace es ser esclavos de sus propias concupiscencias, de su propio pecado y de sus propios engaños. Y Babilonia sigue haciendo lo mismo hoy. Ya no necesita cadenas, necesita pantallas. No necesita cárceles, necesita algoritmos que te lleven a ver ciertos vídeos. No necesita cambiarte el nombre oficialmente, pero sí necesita convencerte de que tu identidad no depende de Dios, sino de otros o de ti mismo. A lo mejor depende de tus seguidores, de tu físico, de tus notas, de tu rendimiento, de tu orientación, de lo popular que seas, de tus emociones, de tus éxitos o de tus fracasos. De todo menos de Dios. Y sabéis, vivimos en una era en la que se habla mucho de la autoestima, pero lo importante no es la autoestima, cómo tú te valores, sino que lo importante es no sé si se puede decir así, la diosestima. ¿Cuánto te valora Dios? Eso es lo realmente importante. Imagínate que yo compro un iPhone y digo, a mí Apple no me va a decir qué es lo que tengo que hacer con mi teléfono. Entonces, pues un día lo uso para cortar cosas encima de él, otro día lo uso como martillo, otro día lo uso como frisbee, otro día me apetece ducharme con él. Cada día voy diciendo, hoy iPhone, ¿hoy cómo te sientes? Hoy me siento un perro, pues lo ato, lo voy paseando, lo voy rayando, y cuando ya tengo el móvil hecho polvo, llamo a Apple y digo, vuestro producto es una basura, sois unos sinvergüenzas. Dirías, estás mal de la cabeza. Pero no es eso lo que está pasando en nuestra sociedad. Dios te ha creado de una manera. Tú decides hacer lo que te da la gana con tu vida y cuando estás roto dices, Dios no puede ser tan bueno porque mira qué mal estoy. Llevas toda tu vida haciendo todo aquello para lo que no fuiste creado. ¿Cómo te va a ir bien? Y eso es a donde el diablo nos lleva con la confusión, tanto en el Génesis, en la caída, como en Babel, como con los propios Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero menos mal que, fijaos, vamos a Daniel capítulo 1. Si me acompañáis, vamos a leer unos versículos y cómo ellos se propusieron hacer las cosas bien. Y sabéis, hacer las cosas bien tiene un precio, ¿eh? Muchas veces cuando haces lo que todo el mundo dice, todo el mundo está encantado contigo. Pero en el momento en que disientes, en el momento en que vas contra la cultura y dices lo que la Biblia enseña, muchas veces tenemos problemas. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir si hace falta por las ideas de la Biblia y lo que Él enseña. Dice así, no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer desde el 3. Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, si alguien no sabe lo que es un eunuco, luego se lo puedo explicar, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Una formación intensiva en la que iban a aprender la lengua de los caldeos, la cultura de ellos, pero iban a ser tan importantes que iban a comer la misma comida que el rey. Eso en principio parecía un éxito. Y solemos pensar en Daniel y sus amigos
y gozarnos, pero sabéis, llevaron a muchos jóvenes, ¿eh? Muchos jóvenes israelitas llegaron a vivir en Babilonia. Y lo curioso es que la Biblia solo nos habla de ¿cuántos que se mantuvieron firmes? De 4. La proporción, no sabemos de todo, la Biblia no nos dice que todos los demás se desviaron, pero sí sabemos que los únicos que se mantuvieron sin adorar a una estatua, más adelante en el capítulo 3, solo fueron 3 personas. Por lo tanto, posiblemente muchos sucumbieron a la cultura, la mayoría. Y aquí viene otra de las aplicaciones. Yo voy por las iglesias, conozco bastantes iglesias, he ido por muchos campamentos, yo conozco la flora y fauna evangélica, los jovencitos, y cuando yo os veo, a veces imaginariamente veo las hormonas por ahí saltando sobre vuestras cabezas y sé que muchos de vosotros estáis pasando por dificultades, lo sé porque yo he estado ahí, pero también porque sigo estando en contacto con jóvenes y me doy cuenta de cómo la cultura está tan fuerte metida en la iglesia que cosas que tendrían que los jóvenes cristianos tener súper claras, empiezan a dudarlas. Y en la propia reunión de jóvenes a veces tenemos que estar peleando para que los principios de la Biblia prevalezcan sobre los principios que traemos de nuestro instituto, de nuestro colegio, de allí donde se predica la cultura que no es la de Dios. Por lo tanto, estos sucumbieron, muchos de ellos, pero gracias a Dios que tenemos el ejemplo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías para nuestra propia edificación y que veamos lo que Dios hizo con ellos. Y eso es lo que nos dice el verso 6, si seguimos leyendo. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos les cambió los nombres, como os he dicho. Y dice el versículo 8, a pesar de que intentan tocar su identidad, de que les quieren cambiar desde la raíz, dice que Daniel, no dice Belsasar, ¿verdad? Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y fijaos si Daniel tenía claro su nombre, si tenía claro para qué estaba allí, quién era Dios, y se veía en el espejo y sabía que él era un israelita, que él era un hijo de Dios, que él no podía mezclarse, que si vamos al capítulo 6, que es el famoso texto en el que se le mete en un foso con leones y Dios le salva, ¿sabéis cómo le llama el rey a Daniel? No le llama Belsasar, le llama Daniel, porque él insistió, mi nombre no es Belsasar, yo soy Daniel. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la cultura. Nosotros no vamos a ser lo que el mundo diga que seamos, ni lo que nosotros mismos pensemos que somos. Nosotros tenemos que descubrir quiénes somos en Cristo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Pidió, por tanto, al rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ellos tenían una dieta especial. No podían comer ciertos alimentos, ni carne de cerdo, ni podían beber ciertas cosas, y ellos se mantuvieron fieles. Pero ¿sabéis qué le dijo el eunuco? El versículo 10, mira, yo le tengo miedo al rey. El rey me ha dicho que comáis esto, y si no lo hacéis puede ser que acabemos vosotros y yo muertos. Pero le dicen, por favor, haz la prueba con nosotros 10 días, y en 10 días vamos a ver a los demás y a nosotros. Y conocéis la historia, la mayoría. Probaron 10 días, siguieron la dieta, no sé si kosher, pero la dieta de los hebreos, no se contaminaron, y a los 10 días dice que Daniel y sus amigos tenían mejor rostro, mejor semblante, habían estudiado más, memorizaban mejor, eran excepcionales, y Dios les vindicó. Pero no siempre la cosa termina bien. De hecho, en el capítulo 3, cuando los van a meter al horno, le dicen, mira, no nos vamos a dejar amedrentar. Dios nos puede librar, pero si no lo hace, pues tampoco nos vamos a dejar amedrentar. Y Dios no siempre da la salida. Y nos dice en Hebreos que algunos mueren por causa del Evangelio. Y lo vemos los que conocemos la iglesia perseguida y escuchamos de ella. Por lo tanto, independientemente de cuál sea el desenlace, nosotros tenemos que mantenernos fieles. Y sabes, desde chiquitito me ha gustado la historia de Daniel y de sus amigos, pero no es suficiente decir, sé como Daniel. Daniel y sus amigos fueron fieles, tú sé fiel a Dios. Porque al fin y al cabo fueron hombres comunes y corrientes que hicieron algo extraordinario y difícil y se valora. Pero sabéis, todo en la Biblia apunta a Cristo Jesús. Y me gustaría hablaros un poco de Jesús y su identidad.
El Señor Jesús, cuando Él vino a este mundo, nació de forma extraordinaria también. Los ángeles anunciaron que había nacido el Mesías, que había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor. Pero luego, durante 30 años, Jesús fue una persona normal y corriente. Fue un carpintero, no sabemos mucho de su vida cuando no estuvo haciendo ministerio, pero cuando Él iba a comenzar su ministerio, Dios también habló a su corazón y le hizo ver su identidad. Y menos mal que Él estaba preparado, Él era Dios, no podía pecar. Pero digo menos mal para que veáis qué curioso, porque justo después de que Él reciba del Padre esa afirmación tan bonita, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, del que estoy orgulloso, justo después, ¿sabéis qué sucede? Que le tienta el diablo, y ¿sabéis lo que le dice? Le dice, si eres hijo de Dios, empieza a poner en duda su identidad. Marcos capítulo 3, al final, dice, tú eres mi Hijo amado. Y justo después, cuando viene el diablo a decirle, si eres hijo de Dios, pues Jesús le podría haber dicho, acaba de decírmelo el Padre con una voz audible que todo el mundo vio. Y esa es la parte que hoy quiero dejar con vosotros. ¿Sabes? Si no eres un cristiano, no eres un hijo de Dios. Porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículos 10 al 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo todavía no he creído en Dios? Que no eres un hijo de Dios, no eres una hija de Dios. Pero Dios te dice, eres mi criatura amada. Porque cuando Dios hace algo, yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo soy un poquito artista y cuando hago algo, normalmente no me gusta que otro lo critique, ¿no? O si tocas un instrumento, o si cualquier cosa, incluso si alguien se mete con mis hijos, es algo que me duele mucho porque es parte de mí. Dios nos ha creado y porque nos ha creado tenemos ya, solo por eso tenemos un valor intrínseco incalculable. Y si Dios te ha creado una mujercita, una chica, Él te ha creado así por algo. Y lo único que tienes que hacer es asumir que eres criatura de Dios y decir, Señor, seguro que tienes cosas preciosas para mí, porque Dios que hizo las galaxias es el mismo que te ha hecho a ti y te ha hecho como te ha hecho. ¿Y sabes lo que va a intentar la sociedad? Decir, te faltan cosas. Yo te veo, tienes que mejorarte. Y yo no sé vosotros, no voy a decir si algo está bien o no, porque la Biblia no es tan clara, por ejemplo, en cuanto a los tatuajes. Pero tengo la impresión de que todos los que empiezan a hacerse tatuajes, curiosamente, no se quedan con uno, suelen ir a más. Es como que, bueno, parece, a lo mejor me voy a poner otro por aquí. Y curiosamente, he visto que muchas chicas, más chicas que chicos, muchas veces cuando no están a gusto con su imagen, con quiénes son, no encuentran su identidad en Cristo, ¿sabes lo que hacen? Empiezan a probar cosas para verse bien. Se tintan el pelo de 3 formas, luego de 5, luego se buscan unas gafas que sean como las demás chicas. Y es curioso porque estamos tan inmersos en esta sociedad y en esta cultura que ha habido veces en las que en el colegio, en la misma clase, había 8 o 10 niñas con el mismo abrigo, porque tienes que ser como todas las demás, porque tú no puedes ser tú misma, tú tienes que ser como la sociedad te enseña que seas. Pero lo mismo sucede con la vestimenta, chicas, como si todas visten así, no vas a ser tú la puritana que vista de otra manera. Pero Dios nos dice, tú tienes que ir en contra de la cultura. ¿Y qué decir de los chicos? Claro que no está mal, cualquier peinado está bien, pero si al final todos peinamos igual que el futbolista X, es porque ese futbolista está influyéndonos tanto que nos queremos parecer a él. Y los cristianos, está bien que tengamos a alguien a quien imitar, pero tendríamos siempre que pensar en Cristo Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo actuaría? Porque nuestra identidad no se basa en el grupo. Muchas veces pensamos que tenemos que ser como el grupo y Dios quiere que seamos como Cristo. Y habrá momentos en los que no puedas hacer lo que tus compañeros porque tú eres diferente. Ahora, si no eres creyente, eres una criatura preciosa de Dios. Si no eres creyente, eres un chico precioso que Dios ha creado, pero Él quiere que vayas más allá, que llegues a ser un hijo. Y fíjate, cuando Él es bautizado, dice que fue bautizado en el Jordán
Y claro, como todos los que se bautizaban en el Jordán era para arrepentimiento, si él solo se bautizaba, Jesús, dirían, pues un pecador más que se está arrepintiendo. Pero Dios no podía dejar que eso sucediese. Por eso se abre el cielo y Dios desde el cielo con una voz audible, aparte de que se ve una paloma que baja y desciende sobre la cabeza de Jesús, dice, este es mi Hijo amado del que estoy orgulloso. Y os confieso que son palabras que yo echo de menos. ¿Cuántos de vosotros tenéis padre? La mayoría. ¿Cuántos de vosotros habéis perdido a vuestro padre? Ya no lo tenéis. No tenéis papá. Se ha muerto. Pues sabéis, una de las cosas más tristes de la vida, y esto es verdad, es cuando tienes un hijo y dices, no va a poder conocer a su abuelo. Pero no solo eso, dices, me caso y creo que me he casado con una buena mujer, pero no tengo a mi padre que me diga, bien hecho, hijo. No lo tienes. Y es una carencia que tienes que de alguna manera vencer, y menos mal que soy cristiano, porque si imaginaros, desde los 13 años no tuve un padre. Pero tengo el privilegio de que cuando lo tuve era un fiel cristiano. Y entonces él me afirmó la identidad para siempre. Y yo recuerdo que venía mi amigo del colegio y siempre quería estar con mi padre. Jugábamos al Twister y era un pesado mi amigo, siempre quería estar con mi padre. Entonces llegaban momentos que hasta yo me enfadaba, lo quitaba y mi padre luego me decía, ¿sabes qué pasa, hijo? Su padre no juega con él. Entonces tú deja a tu amigo cuando él venga. A mí me tienes siempre. Y de alguna manera él afirmaba mi carácter. Intentaba hacerme ver que a él lo tenía siempre y que mi pobre amigo no tenía un padre que jugase con él. Y todo eso me hizo ver que yo era un hijo amado. Y yo tengo un concepto muy alto de Dios como padre porque tuve un buen padre. Pero si tú tienes un padre que no es un padre como Dios manda, que lo único que hace a lo mejor es alimentarte como se alimenta a un canario o a un animal, y no sabe ni que andas estudiando, le dices, papá, estoy en cuarto de la ESO. Ah, pues muy bien. Si luego no vas a poder saber cuánto te ama Dios, pero Dios le dice a Jesús desde el cielo, eres mi hijo, eres amado y estoy orgulloso. Y la psicología moderna, yo he tenido que estudiar psicología evolutiva para entender cómo piensan los niños, cómo actuar con los niños. Dice la psicología que todos nosotros necesitamos entender nuestra identidad, porque si no vamos a tener problemas. Que necesitamos todos nosotros un amor incondicional y que todos nosotros necesitamos palabras de afirmación. Y eso es justo lo que Dios hizo con Jesús. Le dijo, tú eres mi hijo amado del que estoy orgulloso, en quien tengo complacencia. Y yo te pregunto, no sé cómo está tu mundo, no sé si estás viviendo en Babel, no sé si estás teniendo confusión de algún tipo, pero si no eres cristiano, partimos de la base de que eres creación de Dios y que Dios no se ha equivocado contigo y que tú eres un chico creado por Dios y que Dios tiene planes para ti, Él es tu creador, Él sabe lo mejor para tu vida y si eres una chica, Dios te ha creado una chica, quiere lo mejor para ti, tiene grandes planes para ti, pero dice, lo que tienes que hacer ahora es ser un hijo, una hija, amada por mí y del que yo pueda estar orgulloso. ¿Sabéis? Os cuento que yo cuando tenía 11 o 12 años me dedicaba a hacer el tonto. Mi padre, el pobre, estaba muy frustrado y mi padre predicaba en la calle, era un valiente. Mi padre se ponía a gritar, a predicar el evangelio con su guitarra, Jesús vive, y yo iba por la otra acera lo más lejos posible para que no me identificaran con mi padre. No solo eso, sino que mi padre, cuando estaba en el mercadillo, ponía una mesa de libros y regalaba Biblia, regalaba folletos, predicaba. Y en una ocasión vino el de los pollos y me había pillado. Yo lo que hacía es que apagaba las botellas de butano y se quedaban los pollos dando vueltas, pero no se asaban porque yo lo había apagado. Y entonces me pilló una de las veces, claro, diría, ¿quién me apaga esto? Hasta que ya se dio cuenta. Y mi padre, el pobre, estaba predicando y dijo, oye, ¿este es tu hijo? Sí, pues como me vuelvo a apagar esto vamos a tener problemas. Y me acuerdo que cuando llegué a casa mi padre me decía, un poco desesperado, bueno, somos 5 hermanos, los 3 mayores varones y el que me sigue y yo fuimos los más guerreros. Y lo cierto es que me decía mi padre, todo el testimonio que yo doy, vosotros lo echáis por tierra. Hombre, tampoco será para tanto. Pero yo fui una persona bastante conflictiva.
Y lo cierto es que hasta los 12 años mi vida era jiji, jaja, nunca se había muerto nadie en mi entorno. Para mí el cielo era algo que pillaba lejísimos. Entonces, ¿sabéis cuál era mi identidad? Yo jugaba muy bien al fútbol. Entonces, el hecho de sentirte el que más goles colaba, eso era fabuloso. Yo sacaba siempre buenas notas. Todas mis notas eran sobresalientes y yo tenía mi identidad en soy un buen estudiante. Yo era popular, esa era mi identidad. Y mi identidad estaba basada en mis notas, mis amigos, mis goles, y a la iglesia iba por compromiso. Porque encima, como mis padres estaban empezando una nueva iglesia, en la iglesia había 4 gatos. Éramos muy poquitos. Y yo a veces me quejaba, es que no hay niños en la iglesia. Y decía mi padre, pues evangeliza. Y si tú dices, en mi iglesia somos poquitos, pues ponte a predicarle a otros para que puedan llegar a venir y disfrutar de Cristo. Ahora, ¿por qué os digo esto? Porque yo con 11, 12 años, jiji, jaja, hasta que un día un tío mío me dijo, ¿tú de verdad? Mi tío no era cristiano, ni lo es todavía. Me dijo, ¿tú de verdad te crees todo eso de Adán y Eva? Tú eres más listo que tus hermanos. Y él tenía una influencia muy fuerte sobre mí. Y yo estaba hecho un lío porque mis profesores me decían que yo era muy inteligente, que cómo yo podía creer como mi padre, que era un poco el loco que predicaba en las esquinas y en los mercadillos. Y yo tuve una crisis de identidad, no sabía realmente quién era. Yo era hijo de un misionero, había sufrido por el evangelio, estuvimos en un colegio en Salamanca que hasta nos llegaron a castigar por no rezar, pero yo no había tenido un encuentro personal con Jesús, yo no era un hijo de Dios. Era un evangélico de bien, pero no había entendido el evangelio. Y estábamos estudiando en la escuela dominical, no sé quién serían lumbreras, pero Dios lo usó, Apocalipsis, con lo complicado que es. Pero eso de estudiar Apocalipsis me empezó a poner nervioso. Decía, ¿y si el Señor viene? ¿Y si el Señor viene? Y no sé si os ha pasado, yo he conocido gente que incluso han llamado, cuando no sabían si el Señor había venido, llamaban a alguien fiel y si contestaba, dice, no ha venido todavía el Señor, ¿no? Pero yo empecé a tener ese tipo de miedos, tuve hasta sueños en los que me quedaba y finalmente, cuando mi padre murió, dije, ¿qué hubiera pasado si fuese yo el que hubiese muerto? Porque como yo nunca había tenido nadie cerca que se hubiera muerto, yo pensaba que me iba a morir de viejo, con todo el pelo blanco, y que tenía toda una vida para pensármelo. No era consciente de que no es solo que el Señor venga por ti, es que tú te puedes ir en cualquier momento. Mi madre luego se volvió a casar, adoptó 3 hermanitos y mi hermano el pequeño tiene un problema del corazón y tiene siempre riesgo de muerte súbita. Imaginaos vivir con eso. Pero la realidad es que aunque no te des cuenta, cada uno de los que estamos aquí tenemos riesgo ¿de qué? De muerte súbita. En cualquier momento nos podemos ir. Y cuando mi padre murió, mi mente infantil se dio cuenta de que estaba equivocado. Yo decía, yo no me voy a convertir, yo disfruto de la vida, esta era mi mentalidad, disfruto de la vida y ya cuando ya me esté muriendo, ahí le pido perdón al Señor y voy al cielo. ¿Y qué pasa si el Señor viene y me quedo? No pasa nada, yo no adoro al anticristo ni a la bestia, no me dejo marcar, lo tenía ya todo estudiado, pero en ningún momento me había planteado que yo me podía morir. Y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y el juicio. No hay opción luego de arrepentirte. Y dije, ¿cómo he sido tan tonto? Y el mismo día que mi padre falleció, yo le dije, Señor, menos mal que no has venido a por mí. Le pedí perdón al Señor por mis pecados. Confesé mis pecados, que eran muchos a pesar de mi corta edad, y le pedí al Señor que me salvara. Y desde ese día soy su hijo. Y no solo eso, sino que dije, Señor, si en el cielo hay barrios, que no lo sé, mi padre estará en un barrio cerca de ti porque era muy buen cristiano, así que yo tengo que ser un buen cristiano. Y desde entonces mi identidad es que soy un hijo de Dios y que intento ser un buen cristiano. Que la cultura me da completamente igual, que yo no tengo miedo a que me cancelen como está de moda, porque yo lo creo firmemente y sé que Dios tiene un plan precioso para mi vida. Así que Dios confirmó que Jesús era un hijo, que era amado y que era valorado. Y ese es el Evangelio. Como os he dicho, me gustan las aplicaciones y quiero aplicarlo y terminar.
¿Sabéis? Esta aplicación lo que hace es que conectas con tu móvil a un wifi y sabes si estás o no conectado y cuál es la velocidad a la que estás conectado. Dios, cuando nos creó, estábamos totalmente conectados con Él. El wifi funcionaba a la perfección. Había una conexión directa con Dios. Pero por culpa del pecado empezaron las interferencias. Y llegó un momento en el que por culpa del pecado ya no había una conexión con Dios. Estábamos totalmente desconectados de Él. Y es por eso que el mundo va tan mal. ¿Qué pasa cuando no te va bien Internet? Que es un desastre, no te va nada. ¿Cómo va a funcionar un ser humano creado por Dios si se desconecta de la fuente que es Dios mismo? Le va a ir mal. Te va a ir mal si te desconectas de Dios. Y es por eso que los que no conocéis a Cristo y estáis aquí, tenéis que entender que si Dios te ha creado, tú tienes que volver a conectarte con Él, porque por el pecado estás desconectado. Y igual que vas a necesitar hacer pruebas para ver cuál es tu conexión con Dios, yo te invito a que te hagas unas preguntas para ver si estás o no conectado con tu Creador. ¿Cuántos de aquí creéis que Dios es un Dios creador, que creó el cielo y la tierra y que os creó a vosotros? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos creéis en un Dios creador? ¿Y cuántos de vosotros creéis que estáis conectados con Él? Que habéis entendido el Evangelio y que tenéis una conexión con Él. Levantad la mano, por favor. ¿Sabéis? Puedes ser creyente y que te funcione el wifi y que puedas tener una relación con Dios, pero a veces la conexión también va mal, dependiendo de cuán cerca estés de la fuente. Yo tengo una casa con 3 plantas y cuando voy arriba del todo, como me he desconectado bastante, estoy muy lejos del router, ¿sabéis qué pasa? Que empieza eso a fallar y a veces no va ni la impresora. Puede ser que seas un creyente. Puede ser que en algún momento, como yo con 13 años, le hayas pedido al Señor perdón y ya hay una conexión con Dios porque eres un hijo. Pero, no sé, yo no te conozco, pero quizá todo este tiempo viniste el año pasado, un fervor tremendo, estuviste disfrutándolo mucho, pero durante este año te has ido alejando de Dios, alejando de Dios, alejando de Dios. Y ahora mismo si yo te preguntara, me confesarías, pues Israel, estoy bastante desconectado de Dios. De hecho, me va bastante mal la vida. Y casi siempre que la vida nos va mal, ¿por qué creéis que es? Porque no tenemos nuestra identidad clara. No somos conscientes de que sin conectarnos con Dios nos va a ir mal. Es como si tú quieres tener internet viviendo lejísimos del wifi o del router. Es imposible. De la misma manera Dios quiere que estés cerca de Él para que Él pueda darte de su paz, de su amor, de todo lo que Él tiene. Así que qué bonito es pensar que cuando el diablo quiera atacarnos como a Jesús, si eres hijo de Dios, que podamos decir, sí, soy un hijo de Dios. Quizá me ves en un momento de debilidad, pero soy un hijo de Dios. Y Dios siempre nos da oportunidad de volver a mirarnos al espejo, de poder analizar cuánto estamos de cerca de Dios. ¿Y sabéis qué es lo que Dios nos ha dejado para saber cómo estamos de cerca de Dios? La Biblia. Si tú notas que no tienes deseos profundos de leer la Biblia, estás un poco desconectados de Dios. Si notas que no te apetece ir ni a la iglesia ni a la reunión de jóvenes, estás un poco desconectado de Dios. Si empiezas a pensar como los de tu clase, como los del mundo, en vez de lo que la Biblia enseña, estás un poco desconectado de Dios. Y Dios hoy te dice, haz la prueba. Pregúntame, Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en mi vida espiritual? Y Dios, Él habla por su Espíritu y quiere que sepamos cómo estamos. Y la identidad es tan importante que yo, una vez que me convertí con 13 años, con 14, 15, 16, seguía viviendo en Murcia, donde estuvieron mis padres como misioneros. Entonces yo creé una identidad falsa. Yo era el hijo de Raimundo, pero yo no sabía quién era yo mismo como un cristiano. Y no fue hasta los 20 años, fijaos, que viajé al extranjero y viví en el extranjero. Y os voy a contar una cosa que me sucedió que me hizo ver realmente quién era yo. Llegué a una isla a trabajar de maestro, iba con una dirección, conseguí una iglesia, pero cuando llegué a esa iglesia, allí nadie conocía a mis padres. Yo era un chico, jovencito, profesor de español.
Y allí nadie me dijo, uy, ¿quiénes son tus padres? No me conocía nadie. Y yo pensé, Señor, ¿qué tendrás preparado para mí aquí? Pues lo primero que me pasó fue una tentación súper curiosa. Yo soy una persona muy cuidadosa con las chicas, nunca he tenido novia, estoy casado y no he tenido novia. ¿Cómo es eso? Pues porque directamente le pedí que se casara conmigo. Entonces estuve desposado, pero yo nunca he tenido novia. Pero fui muy prudente con las chicas. Pero me subí en un autobús en esa isla y una chica muy guapa, mulata, se me acercó y entonces pues empezó a hablar conmigo. ¿De dónde eres? Yo soy de España. Y yo, como hablo mucho, le conté media vida. Y yo pensé, me he hecho una amiga. Hasta que de repente, cuando se baja, me da una tarjetita y era una prostituta de lujo. Y entonces yo digo, madre mía, está hablando con una prostituta. Pero ¿sabéis qué pasó? Que cuando bajé del autobús me puse muy nervioso porque pensé, ¿quién me conoce a mí? En esta isla, ¿quién me conoce? Nadie me conocía en esa isla. Yo tenía teléfono, podía llamar. Claro, en Soria, que es tan pequeño, si haces algo malo te pillan. Y en tu pueblo también. Pero en la isla esa, por ahí lejos del Caribe, ¿quién va a saber lo que has hecho? Y ahí fue donde yo tuve que mirar hacia mí y ver quién era realmente. Y allí yo no era el hijo de Raimundo, allí no era un joven de la iglesia, allí era un hijo de Dios que tenía que decidir si honrar a Dios o satisfacer mis deseos. Y fueron segundos, pero me lo planteé, dije, puedo hacer lo que quiera. Y el Espíritu Santo puso un convencimiento rápidamente, ¿y qué hice? Cogí el teléfono, nada, rompí la tarjeta y dije, yo soy un hijo de Dios, aunque no me conozca aquí nadie. Y qué bonito es que, ¿qué hice al final en la isla? Involucrarme en la iglesia, acabé siendo responsable de los jóvenes y todavía mantengo amistad con chicos que se convirtieron, a los que yo les di clase. Porque mi identidad era que yo era un cristiano, aunque nadie supiera de mí. Y qué bonito es que tú no seas el hijo de no sé quién, que tú seas un hijo de Dios, un hijo amado y un hijo valorado. ¿Y si no has conocido a Cristo? ¿Y si realmente todavía no eres su hijo? Pues mira, déjame decirte que el mundo te va a intentar confundir, porque el mundo es Babel. Babel significa confusión. Y te va a confundir, te va a hacer creer que en vez de esperar a la chica ideal, mejor con la de tu clase que ya está dispuesta a acostarse. Porque las cristianas son más difíciles. Mejor las del mundo, ¿verdad? Te va a intentar decir, los chicos de la iglesia son unos pusilánimes, mejor el malote de tu clase, que ese es el mejor. Te va a intentar confundir. Y no solo eso, sino que ¿para qué te vas a esperar hasta que te cases si lo puedes tener ya? Y en mi corta vida, tengo 40 y pico años, he visto chicas y chicos que han arruinado su vida porque no han sido conscientes de su identidad, quiénes eran en Cristo. Cuando tú entiendes tu identidad y que Dios te valora, no te hace falta esperar que venga el primer príncipe a valorarte, porque tú ya eres una chica especial y valorada en Cristo, y ya Dios te dará a su tiempo un buen esposo. Y lo mismo para los chicos, no tienes que ser valorado por los chicos porque has estado con muchas chicas, porque haces cosas impresionantes, sino que eres un hijo de Dios, y Dios te valora y te ama. No necesitas que otros te digan quién eres. Así que ahora me gustaría que terminemos pensando, ¿quién eres tú hoy? ¿Quién eres? ¿Eres un chico? ¿Eres una chica? ¿Eres una criatura de Dios, amada por Él? Pero no sé si eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y Dios quiere que seas su hijo y su hija. Dios te amó tanto, te valoró tanto, tanto, que estuvo dispuesto a dar la vida de su único hijo para salvarte a ti. Y esto te tendría que hacer sentir muy, muy valorado. Si nosotros fuésemos conscientes de cuánto Dios nos ama, no estaríamos buscando el amor por otros sitios, porque sabemos que Dios tiene un amor por nosotros que nadie más va a tener. Y como os decía, aunque yo perdí a mi padre y no he vuelto a escuchar esas palabras de eres mi hijo, eres amado, estoy orgulloso de mi padre, las he escuchado muchas veces como una confirmación del Espíritu Santo en mi propio corazón. Y eso es algo precioso, saberte un hijo de Dios, que Él te ama y que eres valorado. Así que si no conoces al Señor, si todavía no has tenido un encuentro personal con Él, el mundo va a intentar hacerte daño. El diablo quiere destruirte, pero Jesús ha venido para que tengas vida y una vida
abundante. Así que yo te animo a que ahí donde estás cierres tus ojos y puedas escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos ama con un amor entrañable. Dios te creó, el pecado rompió esa relación y hubo esa desconexión, pero Cristo vino a restaurarla. Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, nunca dudó de su Padre, nunca pecó, nunca falló, fue a la cruz, en aquella cruz cargó con nuestros pecados, recibió el castigo que nosotros merecíamos, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué? No solo para perdonarte de tus pecados, sino también para darte una familia, para hacerte su hijo. Y no dice a los que se esfuerzan o a los que son religiosos, sino que dice que a los que creen en su nombre les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los adopta, les da un nuevo nombre, les da una nueva identidad y ahora es su Padre. Así que te animo a que pienses que el mundo está luchando por tu identidad. Es una batalla espiritual y Dios quiere ganarte. La voz del Padre de Dios te dice, si vienes a Cristo, te perdono. Si vienes a Cristo, te limpio. Si vienes a Cristo, te adopto. Y si vienes a Cristo, te doy un nombre nuevo. No porque lo merezcas, sino porque Cristo pagó el precio por ti. Y déjame que termine diciéndote que el que arregló el wifi, el que hizo que vuelva a haber conexión entre Dios y el hombre, fue Cristo Jesús. Y Él ahora mismo te está preguntando a tu corazón, ¿cómo de conectado estás con Dios? Y lo primero que tienes que saber es si hay una conexión o no, si realmente has conocido a Jesús y si tienes una relación con Dios. Y si no la tienes, el mundo va a intentar destruirte, va a intentar confundirte y llevarte a la destrucción. Así que yo me gustaría orar por ti y pedirle al Señor que te ayude a entender que Cristo puede darte una identidad preciosa y que puede ser aquello que Dios ha soñado para ti. Es mucho mejor ser lo que Dios ha soñado para ti que lo que tú puedas soñar para ti mismo. Así que inclina tu cabeza y vamos a orar. Señor, contra la cultura de la autodefinición que está de moda en esta cultura, en este mundo en el que vivimos, en el que se nos dice que podemos ser lo que queramos, la realidad es que hay muchas cosas que no podemos hacer, que no tenemos todo de nuestro lado, que no somos omnipotentes, tú sí lo eres. Y tú nos has creado con unas características y nosotros, si vamos a ti en arrepentimiento y fe, tú nos haces tus hijos. Y qué bonito es ser tus hijos y sentirnos amados y valorados. Pido por cada joven, cada chico, cada chica aquí presente y que ellos puedan sentirse amados por ti, como criaturas o como hijos. Pero me encantaría, Señor, que todos ellos entiendan lo increíble que es ser hijos tuyos, que esa es la identidad más bonita. Algunos son orgullosos de ser españoles porque hemos ganado el Mundial, otros son orgullosos de ser de un país o de una ciudad concreta, de sus logros, del instrumento que tocan, de las habilidades futbolísticas o deportivas que tienen. Pero la identidad mayor y que nos puede dar más tranquilidad y una vida plena es saber que somos tus hijos. Te pido, Señor, que cada uno de los que están aquí puedan llegar a conocerte para disfrutar de un buen Padre que les diga, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada y estoy orgulloso de ti. Te pido, Señor, que tú hables a los corazones y que a lo largo del día, aunque estemos disfrutando de los deportes, haciendo otras cosas, que en nuestra mente pensemos en quién ha creado todas estas cosas, cómo tú quieres relacionarte con nosotros y que podamos saber cómo de conectados estamos contigo. Queremos, Señor, vivir cerca de ti y que tú moldees nuestras vidas, que nos parezcamos más a ti y que nos des vidas preciosas y plenas bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo y sigue acompañándonos a lo largo de este día y habla a las conciencias de cada uno de estos jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.